Dice Íñigo, ¿ha oído hablar de los incels, los célibes involuntarios? En caso positivo, ¿cree que es una subcultura tóxica y como afirman en algunos medios, tal y como afirman en algunos medios, o es simplemente una forma arbitraria de clasificar a 4 chavales cabreados en un foro? Algunos los califican de potencial amenaza, incluso de nivel terrorista, a raíz de casos de Elliot Roger, Jake Davidson y Alex Minassian. ¿Es una exageración mediática o revela un problema más grave de fondo? No, mira. El ponerle nombre a algo y tratar de englobar a mucha gente en ese algo no cambia las cosas. Las palabras no cambian la realidad. La realidad es la que transforma nuestra forma de hablar. Los célibes involuntarios son todos los que no tienen sexo cuando quieren tenerlo. Los voluntarios son los sacerdotes, y no todos, ni creo que la mayoría, y los sacerdotes budistas, pero tampoco, y los otros que también dicen, pero que tampoco. Todo el mundo es célibe involuntario cuando es célibe y no quiere serlo, cuando tiene ganas de echar un polvete y no puede echar un polvete. Que 3 o 4 locos por eso crean que tienen derecho a hacerle daño a otras personas no crea una cultura, ni mucho menos. Cuando se junta gente frustrada pasan cosas, pero no llego a creer que conformen una cultura, ni mucho menos. Son fenómenos dentro de los foros que además creo que vienen y van, porque a la larga pasa esto. Casi todos los célibes involuntarios acaban encontrando pareja. Y entonces dejan de ser célibes involuntarios, entonces quedan excluidos del grupo. Es decir, aquello que te mantiene dentro del grupo es precisamente aquello que quieres que te saque del grupo. Y cuando lo logras, pues sales del grupo. Entonces, yo creo que hay una fluidez ahí de entrada y salida de militantes. Pues que a todos nos pasó. Hombre, a los 13 años que no ligaba uno, pero vamos, es lógico, pero creo que se ha magnificado precisamente porque hay casos de personas que están chifladas, y con lo que se embarra a muchos otros que en un momento dado sienten una enorme frustración por una necesidad insatisfecha, necesidad por un lado muy legítima, pero que por otro lado la sociedad no tiene obligación de satisfacerles. Y en este caso la mitad de la sociedad, que son las mujeres, no tienen la obligación de satisfacerlos. Si quieren satisfacerse tendrán que encontrar la forma de lograr ser atractivos para una pareja, o de encontrar formas creativas de darse placer ellos mismos y hacer, como decíamos en la canción de Billy Idol, Dancing with Myself, bailar consigo mismos.